Bueno, en esta clase de funciones cerebrales superiores vamos a revisar algunos conceptos básicos de este tema que es tan interesante. Estamos hablando de un conjunto de habilidades que se adquieren y que están organizadas en ciertos sistemas funcionales que tienen correlación, eh, unas veces más, otras veces menos, dependiendo del tipo de función, con ciertas áreas corticales. La verdad que es un tema muy interesante porque finalmente las actividades cerebrales superiores definen al Homo sapiens, requieren para su análisis y su comprensión un contexto social y cultural. Y estamos hablando de una medición que no es una foto, sino que es más bien como una película, porque lo ideal es que uno pueda ir viendo en distintas situaciones y en el tiempo cómo se manifiestan estas funciones cerebrales superiores en los distintos pacientes. Y lo otro que es bastante relevante es que hay varias formas como de explicar las funciones cerebrales superiores y hay un paradigma que habla de la localización, o sea, cierta zona cortical hace cierta función y otra forma de representación que son más bien funciones difusas o de redes neuronales. Por ejemplo, el lenguaje es muy específico, área dominante en tal lugar. En cambio, la memoria se distribuye más en forma bilateral, no es tan de un hemisferio versus otro. Pero bueno, la verdad es que cada función cortical tiene cierta predominancia, o sea, hay cierta localización, pero también es cierto de que el cerebro actúa como un todo y que hay redes neuronales que explican también la función cortical. Como ven acá, si uno mapea la corteza, uno puede establecer en forma clínica cómo se activa la corteza y esto es muy relevante. Cada una de las funciones que hay acá tienen cierta representación en la corteza y si yo soy capaz de entender y de saber cuáles son las pruebas clínicas que puedo ocupar, puedo saber qué zona del cerebro está funcionando bien o no. Y esto es súper relevante porque no necesitamos un resonador, no necesitamos ninguna imagen avanzada, sino que más bien tener la capacidad de llevar a cabo un buen examen clínico. Lo que sí hay que tener claro es que lo ideal es que el paciente esté en vigilia, que esté despierto, que sea cooperador. No dificulta mucho, no debería realizarse si está con un cuadro confusional agudo. Y obviamente un paciente en coma no puede explorar las funciones cerebrales superiores. Es muy importante conocer la edad del paciente, en qué etapa vital está, su nivel educacional, si viene solo, viene acompañado, si ese acompañante es parte de su familia, cuánto lo conoce, si trabaja o no trabaja, qué tipo de trabajo tiene, su nacionalidad básicamente por el lenguaje, que es muy relevante, enfermedades crónicas, porque las encefalopatías pueden alterar, por supuesto, las funciones cerebrales superiores, y la dominancia manual. Lo primero que uno le pregunta al paciente es ver si hay alguna ubicación espacial, temporal, su nombre, ¿cierto? Si, esto es como lo básico para poder establecer lo que viene a continuación, y es que si está atento o no está atento. Generalmente las funciones cerebrales superiores uno debería tener cierta jerarquía, empezar idealmente con ver si está atento o no está atento el paciente y con el lenguaje, porque eso obviamente va a facilitar las cosas. Pero va a depender mucho de cada paciente si uno empieza con una cosa o con lo otro. Generalmente uno debería empezar con la atención y la atención es la capacidad de tener la mente fija, ¿cierto?, en algo puntual, algo simple o en una secuencia de eventos que tengan un fin último, ¿ya? Tanto la atención simple como ya un poco más compleja tiene mucho que ver con la corteza frontal lo que se llama la corteza prefrontal. Vamos a ver después un poco de que la corteza frontal es muy amplia, pero esto es una actividad, la atención, muy frontal, prefrontal, y tiene que ver mucho con la memoria de trabajo, ¿ya? ¿Cómo yo lo voy a evaluar? Bueno, hablando con el paciente, si es que sigue algunas instrucciones básicas, dándole alguna lista de números, típica prueba de que va restando a 100, le va restando 7, ¿cierto? O lo otro que se puede hacer si es que el paciente le complica esa prueba es darle los números de la semana que los diga al revés, darle los meses del año que los diga al revés. La atención se relaciona mucho con la memoria de trabajo, ¿eh?
mucho con la memoria de trabajo y como les digo está en la corteza prefrontal. Pasando ya a la memoria, ya que estamos tocando un poco el tema, ¿cierto? Las bases anatómicas de la memoria son bastante diversas, ¿no? No es que haya un lugar para la memoria, sino que hay distintos tipos de memoria y distintos tipos de clasificación, pero en general lo que está más relacionado con la memoria es la corteza temporal medial y el hipocampo, ¿ya? Eh, Hay varias clasificaciones, lo que más nosotros ocupamos como clínico, ¿cierto? Es la memoria de trabajo, que es de segundo a minuto de duración, que está en el prefrontal, pero que no se fija en una memoria a largo plazo, sino que pasa, ¿cierto? Y dependiendo de la importancia que tenga o no, yo la puedo llevar a la memoria a largo plazo, pero generalmente estamos hablando de corteza prefrontal y algo que dura segundo a minuto. Ya después está la memoria a largo plazo, que tenemos la memoria episódica, que son los hechos que yo puedo darle una fecha, una hora, el día que me casé, el día que entré a la universidad, etcétera. Y está la memoria semántica, que obviamente yo no podría saber cuándo supe de que el lápiz se llamaba lápiz, pero tengo ese conocimiento, que es más la memoria que tiene que ver con los significados. Y también hay un tipo de memoria que es implícita o procedural, que tiene que ver con habilidades que están mecanizadas, por decirlo de alguna forma, y que lo más clásico es esto, andar en bicicleta o manejar un automóvil, ¿cierto? Entonces, esto es como lo que más se ocupa, ¿no? La memoria de trabajo, por un lado, que está en los prefrontales, la memoria explícita, episódica y semántica, que está en el hipocampo, y la procedural, que está más en los ganglios basales. Esto mismo está explicado muy bien en este paper, que es muy aclarativo, donde aparecen, ¿cierto?, los distintos tipos de memoria, dónde está la ubicación anatómica y algunos ejemplos clínicos de su alteración. Entonces es muy relevante, por ejemplo, de que si yo tengo una alteración de la memoria episódica, que es lo que yo veo, por ejemplo, en el Alzheimer, el paciente va a tener muchos problemas para recordar hechos de su vida. ¿Qué cosa hizo el verano pasado? ¿Qué comió hoy día en la mañana? Hechos, episódicos, que es muy distinto a la memoria de trabajo o más atencional, que está aquí en la corteza prefrontal y que es el típico paciente que está, qué sé yo, trabajando, estudia, anda un poco ansioso y no recuerda bien dónde dejó la llave, no recuerda bien si dejó abierta o cerrada la puerta, le cuesta concentrarse, etcétera. Es muy importante hacer esa diferencia porque hay mucho paciente que consulta preocupado por tener trastorno de memoria y más que trastorno de memoria, es un trastorno de memoria de corto plazo más atencional, ¿ya? Hay otro tipo de evaluación de la memoria que es muy relevante, que es la capacidad de aprender cosas nuevas, que es la memoria anterógrada. Y yo le ofrezco al paciente alguna frase o algunas palabras o alguna dirección y yo le pido que lo repita ahora y que lo repita después en 10 minutos más, ¿ya? Esa memoria anterógrada tiene mucho que ver con estructuras mediales, diencéfalo, cíngulo, que llegan al hipocampo finalmente y que también se evalúan clínicamente. Lo otro interesante es que la memoria es un buen ejemplo de plasticidad. Aquí hay un trabajo clásico donde se compara, ¿cierto?, el hipocampo, el tamaño del hipocampo de taxistas ingleses que tienen que aprender una gran cantidad de calles, ¿cierto?, versus los conductores de bus que tienen que aprender menos calles. Y se ve en forma bastante clara, ¿cierto?, de que, como aparece acá, de que los taxistas tienen esta zona del hipocampo, tienen un volumen mayor que los que conducían bus, ¿ya? Lleva una muestra de plasticidad bastante importante y, como les digo, un paper clásico, ¿ya? Lo otro que se evalúa es el lenguaje, que, como ustedes saben, es parte muy importante del desarrollo humano. Nos define casi como especie, ¿cierto? Y la capacidad que tenemos de comunicarnos y de realizar actos grupales. Y por supuesto que aquí hay que tratar de evaluar al paciente con su lenguaje materno, lo ideal, y nunca confundir con disartria, ¿ya? La disartria es cuando tengo problemas en la articulación del lenguaje. Ya el paciente en vez de decir lápiz le cuesta decir lápiz porque le cuesta articularlo, pero sabe que es un lápiz. O sea, el significado, su correlato con el significando se mantiene. Así que mucho ojo con eso, ¿cierto? Porque la disartria es bastante inespecífica. Una disartria sola puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Pero una afasia, claramente, pérdida del lenguaje, ya no está hablando de un problema neurológico cortical, ¿eh?
¿Qué es lo que uno evalúa? Evalúa el lenguaje espontáneo, la nominación, la repetición, la comprensión y generalmente la lectura y escritura no se evalúa tanto porque uno escribe y uno lee, ¿cierto? Lo que habla. ¿Ah? Clínicamente uno se queda con estos cuatro elementos y la verdad es que son suficientes. Voy a ver la fluidez al escuchar al paciente hablar. Tengo que ver si es una fluidez adecuada o no, más que medir palabras por minuto, una percepción clínica. Ver si ocupa bien la gramática, ver si hace una buena sintaxis, su acento, la prosodia, ¿cierto? El ritmo que tiene para hablar, que ojo que aquí tiene mucho que ver el hemisferio derecho. Y bueno, fijarme si es que hace alguna parafasia fonémica, semántica o verbal, fijarme si inventa alguna palabra o si le cuesta llegar a algo, no dice lápiz, sino que dice es una estructura que sirve para escribir, etcétera, un circunloquio. Se habla sin estructura gramatical, yo ser, doctor, Alvarado, etcétera. O esto de que pierda el ritmo, ¿ah? Que pierda el ritmo del habla o el acento. Generalmente se les muestra algo, por ejemplo, la tarjeta de Boston a mí me gusta bastante porque el paciente tiene que relatar lo que está pasando acá, que hay dos niños, un niño tratando de sacar una galleta, se la va a pasar a la niña, se puede caer o se va a caer si es que sigue en esa postura. La señora está lavando la loza, no se da cuenta que se cae el agua, ¿cierto? Está secando ahí, tiene los platos en la mano. Entonces uno se fija en la nominación, repetición, comprensión, siempre ofrecerle al paciente varias cosas. Por ejemplo, en la nominación decir nomina 5 de 5 o 5 de 3, o sea, por lo menos como mínimo mostrarle 5 cosas. Igual la repetición, primero repetir algo sencillo, repita pan, y después ya uno les dice repita hoy día amaneció nublado, repita mañana va a estar más despejado, qué sé yo. Y la comprensión lo mismo, primero comprender algo sencillo y después ya cosas de dos comandos o tres comandos. Entonces, si yo digo que el paciente no nomina, es porque le mostré cinco cosas y nominó solo una o no nominó nada. Si yo digo que el paciente repite, es porque repite las cosas sencillas y las cosas más complejas, etc. ¿Bien? Generalmente cuando yo hablo de lenguaje, estoy hablando aquí del Valle Silviano, que es lo clásico, y aquí está el área de Broca, el área de Wernicke, y hay un fascículo arcuato que comunica esto, ¿no? Generalmente la mayoría de las fascias que yo veo en agudo, en cerebrovascular, por ejemplo, están circunscritos en esta zona. Cuando yo hablo de alguna fascia transcortical, generalmente se ve en contexto de patología neurodegenerativa, y ahí tenemos las fascias progresivas no fluentes, la fascia logopénica, etc. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? De que en general cuando son afasias anteriores, más cerca de Broca, está más cerca la del homúnculo motor. Por lo tanto, el paciente puede tener cierto grado de disartria concomitante, alguna apraxia del habla y el paciente tiene alguna apariencia facial o braquial. Distinto a una lesión más hacia Wernicke, donde el paciente tiene una cuadrantopsia porque se comprometen las radiaciones ópticas, ¿no? Y la parte motora está indemne. Lo otro que tienen los pacientes con Wernicke, como hay cierto compromiso parietal, es anosognosia. No tienen buena percepción de su déficit, a diferencia del paciente con Broca que tiene poca afluencia y nota bastante de que tiene problemas. Se deprimen, se exasperan con la situación. Aquí está el cuadro que es el clásico con las distintas fascias. ¿Qué es lo importante? De que lo que más no importa clínicamente es ver si el paciente tiene una preponderancia más hacia anterior o posterior. Anterior entendiendo como Broca y posterior como Wernicke. En la medida en que el paciente tiene más compromiso y es una fase más de Broca, más anterior, el pronóstico o la rehabilitación se hace un poco más fácil porque el paciente comprende las órdenes. A diferencia de un paciente con afasia global o de Wernicke, donde hay alteraciones que tienen que ver más con pérdida de instrucción y por supuesto cuesta más la rehabilitación. Un concepto importante es que hay pacientes que se ha visto, al tener más de un lenguaje, baja su nivel de riesgo de demencia. Acá hay un paper bastante clásico donde se ve que los pacientes que tienen un segundo lenguaje activan más áreas corticales. Y eso ha llevado
en los últimos años, ¿cierto?, a darse cuenta de que al tener más de un lenguaje hay más redes neuronales, hay más grosor de sinapsis, y es lo que yo les comentaba al comienzo, de que lo clásico, es decir, el lenguaje está en el valle silviano, pero se ha visto de que hay otras áreas que se activan también, incluso el hemisferio derecho, que tiene que ver mucho con el acento y la prosodia, y cuando yo tengo un segundo lenguaje, esto es mucho mayor. Y hoy en día podemos ver, hay mucha información al respecto de que al tener un lenguaje extra, tenemos mayor cantidad de sinapsis, mayor cantidad de redes neuronales, y eso hace que tengamos mejor reserva cognitiva. ¿Ok? Bueno, la otra función son las praxias. Las praxias son la capacidad de realizar actos complejos, ¿cierto? Y hay distintos tipos de praxias. Está la constructiva, está la praxia del vestir, que es lo importante que están en general en la corteza parietal. En general están en la corteza parietal dominante, izquierda, en la mayoría de los seres humanos, salvo la praxia del vestir, que esa está en forma más predominante en el lado derecho. Acá tenemos una figura, la figura del rey, que el paciente debe copiar y que obviamente si no lo puede hacer denota un problema parietal. Esta figura es un poco larga de hacer en la práctica clínica y nosotros proponemos hacer la copia de la casa o una flor, algo más sencillo, y que obviamente si el paciente lo logra hacer, no habla de cierta indemnidad. Si no puede hacer la copia de la casa, por supuesto que nos tiene que llamar la atención. El otro test que se ocupa bastante es el test del reloj, y hay que tener igual ojo, hay distintas puntuaciones para este test. También se puede ver como alterado por negligencias. Por ejemplo, aquí en este caso el paciente tiene una negligencia y todo lo anotó a un lado nomás, ya que es distinto a esta otra alteración de acá del lado, donde se ve que el paciente pierde la capacidad constructiva. ¿Ya? Bueno, la praxis ideatoria es cuando yo le propongo al paciente alguna simulación de algún acto complejo, que es distinto a la praxis ideomotora, donde es solamente un gesto, lavarse los dientes, tocar un instrumento, saludo militar, qué sé yo. La praxis del vestir tiene esta particularidad de que está en el lado parietal derecho más que nada, y fíjense que la práctica clínica se ve bastante en pacientes con Alzheimer, de que el paciente no es que no pueda vestirse por algún problema físico, por decirlo de alguna forma, artrosis del hombro. No se puede colocar la chaqueta porque no sabe cómo hacerlo, perdió esa capacidad, se la coloca mal. Se coloca los calzoncillos sobre los pantalones, las calcetas se las coloca sobre los zapatos, etcétera. La praxia oral se ve bastante cuando hay lesiones cerca de Broca, se puede asociar a fascia de Broca, bueno, aparte de otras situaciones más. Y lo otro que es importante saber que uno puede hacer estas pruebas que son como hacer imágenes en espejo y que nos permiten ver cómo está la praxia de izquierda y derecha, porque se puede hacer con ambas manos. La otra función parietal es la gnosia, que es la capacidad de reconocimiento, que puede ser táctil, visual, auditiva, y la pérdida de eso es la agnosia. También está en el lóbulo, en corteza parietal, y está la agnosia auditiva, pacientes que escuchan, pero ya no son capaces de identificar la secuencia musical, agnosias táctiles, que son capaces de tocar algo, pero no identificarlo, lo pueden describir incluso. Agnosia visual, que también pueden describir algo, pero no reconocerlo. Y esto de acá es bastante también interesante porque es bien específico. La prosopagnosia es la capacidad, o sea, el hecho de poder identificar rostro. Si yo pierdo eso es muy marcador de que hay alguna patología importante. En el Alzheimer, por ejemplo, los pacientes característicamente tienen esta incapacidad de reconocer rostro, ¿ya? Así que clínicamente es bien relevante. Lo otro que uno ve en pacientes con lesiones parietales es que se ponen anosognósicos, como que no reconocen el déficit que tienen, incluso tienen anosodiaforia, como que no le importara. Si yo tengo una aplegia, yo esperaría que el paciente esté muy preocupado, esté muy ansioso con respecto a eso, y o no lo reconocen, o si lo reconocen, como que les da lo mismo. ¿Ya? Eso en general es por lesiones parietales.
Acá tenemos negligencia espacial también, que el paciente se le indica que parta por la mitad con una línea, ¿cierto? Lo que se le propone, y fíjense que solamente toca el lado derecho. Obviamente, para poder hablar de negligencia espacial, hay que antes verificar que no esté mianóptico el paciente. Bueno, finalmente vamos a hablar de la corteza frontal, que fíjense es bastante extensa y es una de las cortezas que nos diferencian del resto de los homínidos superiores. Tiene tres sectores funcionales, que es la zona dorsolateral, la zona orbitofrontal acá abajo y la zona medial. La zona dorsolateral es la que tiene que ver con la programación, con las funciones ejecutivas, aquí reside la memoria de trabajo y tiene que ver con cómo yo programo y cómo yo voy organizando mi diario vivir, ya tanto en las cosas simples como complejas. Y fíjense que cuando hay problemas de este nivel es muy discapacitante a nivel laboral, por ejemplo. Cuando yo hablo de un paciente con liberación frontal que pierde su adecuación al ambiente, que dice palabras obscenas, etc., eso generalmente tiene que ver con la zona orbitofrontal, donde el paciente se puede desinhibir, falta de regulación y no hay una respuesta adecuada a los estímulos ambientales. La zona medial tiene que ver con la energía vital, con la propositividad que tienen las personas, y cuando hay alteraciones mediales, especialmente bilaterales, el paciente puede ponerse mutista, apático, abúlico e incluso se puede confundir con un cuadro depresivo. De hecho, hemos tenido casos, ¿cierto?, de pacientes con supuesta depresión que no han respondido bien a los tratamientos habituales y finalmente eran lesiones tumorales, mediales o infarto de la arteria cerebral anterior bilaterales, por ejemplo. ¿Qué es lo que se utiliza para las funciones ejecutivas? Bueno, se puede ver la afluencia verbal, serie inversa. Aquí en la afluencia verbal uno le dice al paciente que en un minuto, por ejemplo, diga todas las palabras que se le ocurran con la letra P. Después uno le puede dar alguna otra instrucción, solamente nombre de persona, etc. Está la secuencia de Luria, que es una secuencia de palma, puño y poner de canto la mano en forma lateral, que es una secuencia no intuitiva y que los pacientes pueden tener problemas. También están las pruebas de go no go, donde uno le dice al paciente hagamos una acción, los dos tocar una vez, por ejemplo, la mesa, después dos veces, y después darle la contraorden. Cuando yo toque una vez, tú tocas dos y viceversa. Y eso también, al reprogramar una orden, si el paciente se equivoca, denota que hay un problema ejecutivo. Con respecto al órbito frontal, eso ya es un poquito más difícil porque tiene que ver con el juicio que tenga el paciente. Uno le propone ciertas frases clásicas, algunas comparaciones, pero aquí es muy importante cómo el clínico percibe al paciente, si es que es adecuado, si es que te saluda en forma adecuada, si es que tiene una postura adecuada a la situación, etcétera. ¿Ya? Bueno, llegando ya al final, ¿por qué me gusta colocar la tarjetita de Boston? Porque tiene varias funciones, o sea, aparte del lenguaje que estamos viendo el valle silviano del lado dominante, fíjense que yo tengo que programarme. Generalmente uno primero ve un lado, después ve el otro. No es que uno describa a la mujer y después al niño y después el agua, no, uno se va programando. Y eso denota de que la corteza dorsolateral está funcionando. Lo otro que es importante es que la señora no, como que no se da cuenta de que está cayendo el agua. Eso denota de que uno tiene la empatía de darse cuenta de que es raro, de que la señora no está preocupada por esto. Eso también es de corteza frontal, órbito frontal. También nos damos cuenta que ellos son unos niños que están en una cocina, ya puede ser la mamá, por ejemplo, cosas como de sentido común que también denotan de que estamos hablando de una corteza frontal que está funcionando. Los parietales también funcionan si es que yo relato bien esta imagen, porque estoy viendo aquí una imagen me está dando la idea de movimiento, una imagen bidimensional. Eso es mucho de corteza parietal, de que el niño se va a caer. Igual que esta imagen aquí que es estática, pero me da la idea de movimiento, tiene mucho que ver con el parietal y con el temporal. Entonces, con esta tarjetita yo puedo ver lóbulo frontal, puedo ver lenguaje, la dominante, puedo ver los parietales, puedo ver también obviamente la vía visual que esté funcionando bien, etcétera. Así que imagínense, solamente con una tarjeta y conociendo un poco cómo ir a buscar las funciones cerebrales superiores, yo puedo mapear en forma funcional y clínicamente la corteza cerebral. No se requiere ni un resonador funcional ni ninguna otra prueba
avanzada para hacerlo al pie del paciente. Muchas gracias.